¿Qué es acuacultura? Es el arte de cultivo de especies acuáticas, ya sean de agua dulce o de agua salada. Esta actividad se puede realizar en jaulas flotantes o estanques. La RAE lo describe como el cultivo de especies acuáticas, vegetales y animales, mientras que la FAO nos dice que es una actividad dirigida a producir y engordar organismos acuáticos en su medio. Por lo que podemos decir entonces que la acuacultura o la acuicultura es una actividad que se encarga del cultivo de especies acuáticas con diferentes técnicas de trabajo o de cultivo. Bien, ahora la ingeniería en acuacultura es una actividad que se encarga del cultivo, procesamiento y comercialización de organismos acuáticos como pueden ser dulceacuícolas o marinos. Em, Tenemos unas referencias históricas de esta actividad de acuacultura o acuicultura, la cual nos dice que su primera referencia se remonta a China alrededor del año 3800 a.C., aunque culturas de Babilonia y de Grecia, además de otras civilizaciones del continente americano, dejaron huellas sobre el cultivo de algunas especies. Se menciona que para el siglo XIX en Francia se crea el primer centro de estudios sobre acuicultura, ¿sí? Entonces, también tenemos esta parte de especies de cultivo y nos dice que podemos tener lo que es piscicultura, ostricultura, camaronicultura y carpicultura. También podemos encontrar la conquicultura, la truchicultura, la agricultura, todo aquello que se pueda cultivar es una rama, es una subdivisión de la acuacultura o la acuicultura. Los sistemas de cultivo que se pueden emplear son extensivo, semi-intensivo, intensivo e hiperintensivo. Bueno, en la parte extensiva, como bien lo dice, la área de terreno, en este caso de agua, en la que se lleva a cabo la producción, en que se realiza la acuacultura, es una gran parte donde están muy pocos organismos. En cambio, para la parte semi-intensiva, el espacio ya reduce más para la cantidad de los organismos. Y para el sistema intensivo, este espacio ya viene siendo mayor los peces que el espacio en que están siendo cultivados. En esta parte también es importante mencionar que ya es necesario, ¿verdad?, meter aireación, ¿verdad?, de noche. ¿Por qué? Porque el oxígeno del agua baja por las noches, mientras que el hiperintensivo es un cultivo, es un sistema de cultivo que no se realiza mucho, al menos en México. ¿Por qué? Porque la aireación es permanente, son las 24 horas, día y noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de peces que ya está en ese espacio, ¿verdad? Donde está siendo cultivado, ya es mucho, por lo cual requieren una mayor demanda de oxígeno, ¿sí? Entonces, si quieren un video más explicativo de esta parte, por favor, me lo dejan en los comentarios para ir explicando en qué se basa el extensivo, semi-intensivo, intensivo, hiperintensivo, los sistemas de aireación que se le pueden meter también en los que ya lo requieren, y también podemos realizar ejemplos de cuántos peces va en cada sistema según pues el área en el que está siendo cultivado. Encontramos lo que viene siendo los tipos de acuacultura. Estos pueden ser abiertas, semiabiertas o cerradas. ¿En qué se basa la abierta? La abierta nos dice que es el cultivo en jaula, es decir, sí o sí estas tienen que estar en un espacio abierto, ya sean lagunas, lagos o ríos, presas. Cabe mencionar que los ríos pues no tienen que tener corriente demasiada, ¿no? Entonces tiene que ser una agua tranquila. Por lo tanto, la semiabierta nos dice que es flujo constante de agua, es decir, que esto ya se realiza en estanques más que en jaulas. ¿Por qué? Porque en este caso yo puedo tener un estanque en el cual ese agua está entrando por una parte, por un orificio, y está saliendo por el orificio inferior. Vamos a llamarle un orificio superior y un inferior. Entonces entra por la parte superior, sale por la parte inferior y esa agua se reincorpora ya sea al arroyo, al canal o a la parte en que estaba, ¿sí? Entonces, aunque el estanque esté fuera
del espacio acuático, esta tiende a hacer una recirculación constante con esa agua que está entrando y saliendo, ¿sí? No hay un ahorro, es una entrada constante y una salida constante. La parte cerrada. La parte cerrada nos dice que se puede realizar en estanquería y recirculación de agua. Estanquerías en tierra, ¿sí? Ya en este caso, la entrada de agua ya tiene que ser por un sistema de tuberías instalado previamente, en el cual el agua reposa ahí mismo y no hay una salida constante. ¿Por qué? Porque su palabra dice es un tipo de acupuntura cerrado. Y también nos menciona algo de recirculación del agua. En esto puede entrar el sistema RAS, el sistema de acuaponia, que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque esa misma agua que está entrando es la misma que va a estar trabajando a través de filtros biológicos, mecánicos, donde quedan atrapados todos esos sólidos que salen del estanque o donde quedan atrapados todos aquellos microorganismos biológicos, ¿verdad? Por eso se llama filtro biológico. Y en ese filtro todos esos organismos biológicos quedan atrapados para que esa agua regrese limpia una vez más al estanque. También se puede agregar lo que viene siendo, ¿verdad? Rayos UV para hacer una desinfección mayor. Y en el caso de acuaponia, las plantas también hacen ese trabajo de absorber nutrientes que ya vienen del agua, que ya vienen del estanque donde están produciéndose los peces, y esa agua ya las plantas las regresan limpias a los peces. También tenemos por acá eh, algo muy importante, ¿sí? Cabe mencionar que la acuacultura tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Las ventajas en esta parte encontramos la conservación de especies, que suple alimentación, genera empleos, aportan valor nutricional en cada uno de sus alimentos. ¿Por qué? Porque en acuacultura ya se puede tener un control mayor de qué le damos de comer a los peces, a los organismos, con alimentos balanceados según su talla, peso y edad. Mientras que las desventajas de acuicultura, muy, muy cierto es que se genera una contaminación de agua, se tienen residuos de cultivo como son contaminantes químicos y de esta forma se pueden generar especies invasoras, lo cual hace que rompan el hábitat natural de las especies endémicas de la región. Es decir, ¿por qué especies invasoras? Por ejemplo, yo quiero cultivar en cierto lugar donde no está, donde no se encuentra nativamente la especie, por ejemplo, la trucha. Entonces, yo lo que hago es conseguir esa trucha, la traigo a esta región donde nativamente no hay trucha, instalo mi jaula en una presa, por ejemplo, y en esa presa, pues es normal que especies eh, puedan venir y romper las jaulas, ¿no? Como especies de tortugas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas jaulas se rompen, lo que hace es que las especies que estaban ahí salen de la jaula y ya no es como que podamos ir y una vez más juntarlas y volverlas a meter a otra jaula. Por lo tanto, esas especies ya se perdieron para el daño de la producción, pero también van a provocar un desbalance en el hábitat en lo que las especies de ahí pues están acostumbradas. ¿Por qué rompen el hábitat? Porque ellas posiblemente vienen y se comen los alimentos de las especies endémicas de la región, o también lo que pueden hacer es empezarse a comer esas especies, ¿sí? Entonces sí hay como una desventaja y para ello pues tendría que hacer un estudio premeditado para ver qué es lo que debemos tomar en cuenta y hacer un estudio también y tener claro un mayor control. Es por ello que se recomienda mejor los estanques que las jaulas, pero ese y es otro tema. Entonces, hasta aquí con esto de la acuacultura, un poco de historia, un poco de la parte de acuacultura y acuicultura. Ahora, la pregunta del millón, ¿acuacultura o acuicultura? La acuacultura o la acuicultura es lo mismo, solo se basa en el país en el que se esté cultivando, va a cambiar si es con A o es con I, pero de ahí es lo mismo, entonces no hay una gran diferencia.